Le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Ghassan Abbas, el embajador de Siria aquí en Venezuela. Un placer tenerlo. ¿Cómo le va? Gracias, mía, gracias. Muy bien. Con mucho dolor estamos siguiendo lo que sucede en Libia, sobre todo en los últimos 3 días, que la violencia se vio multiplicada a unos límites incluso nunca antes vistos, incluso en estos tiempos de ataques foráneos. Ahora vemos que se viene dando un mismo panorama, sobre todo internacional. Muchos dicen se está preparando el terreno para que lo mismo suceda en Siria, pero también dicen Siria no es lo mismo, con Siria no podrán. ¿Cuál es su primera impresión, embajador? No, seguramente, porque desde el principio querían repetir el escenario y hacer una zona de enfoque fuera del control del gobierno de Siria, como hicieron en Benghazi. Entonces hemos visto que han intentado más de una vez tomar una ciudad y decirla como al centro de los rebeldes. Entonces, desde los principios de los acontecimientos que empezaron en Daraa el 17 de marzo, hemos visto que no es por reformas populares, sino hay una agenda más allá. Especialmente cuando vimos que hay miles de tiendas beduinas preparadas en otros, como decimos, en otro país vecino para recibir miles y miles de los refugiados sirios. Entonces, prácticamente, uno de los slogans que decían las manifestaciones fueron contra la política exterior de Siria, que no quieren ni Irán ni Hezbollah. Pero ¿qué tiene nada que ver Irán y Hezbollah con reformas populares, con manifestaciones pacíficas, entre dos comillas, mientras que vimos en Daraa que las manifestaciones no fueron pacíficas? Y antes de caer, como dicen, ningún muerto en aquellas, había voces, dicen, vamos a intervenir en Siria. Entonces, prácticamente, nosotros sabemos que hay una deuda pendiente con Siria desde 2003 o más. No es un tema, como decimos, nuevo. Exacto. Entonces, las amenazas contra Siria no vienen solo en 2003. Con Estados Unidos, prácticamente, la primera amenaza de cambiar el régimen en Siria fue en 54. Pero recordamos que el primer golpe de Estado en Siria fue en 49 y fue financiado por Estados Unidos misma, por un militar que se llama Hosni Zaim. Prácticamente, nosotros del 49 al 70, hasta que llegara Assad al gobierno, hubo 22 estados. Entonces, este es el contexto histórico de la historia reciente de Siria. Entonces, por la cual nosotros defendemos la estabilidad en el país dentro de un gobierno que consideramos que responde a lo que quiere nuestro pueblo. Hablando de pueblo, mientras lo escuchamos veíamos recién imágenes de repudio a la nueva condena, digamos, de Naciones Unidas contra el gobierno de Siria, pero también tenemos testimonios. Nuestro corresponsal en ese país nos trae estas voces. La crisis en Siria está llegando a su fin. Los armados fracasaron en provocar el caos en el país, de modo que la conspiración externa no logró derrotar a Siria. Esta situación ha implicado que Inocente justifique sus presiones sobre el régimen sirio, pidiendo la dimisión del presidente. A ver, ahí teníamos la versión de algunos analistas. Recordemos, el gobierno fue bastante claro desde el comienzo en hizo un esfuerzo por distinguir unos reclamos legítimos que dieron lugar a estas reformas, a estos proyectos incluso ya acordados con todos los sectores políticos, y estos grupos armados. Muchos dicen que no lograron lo mismo que en Libia, porque el gobierno se adelantó, es decir, avanzó con esas reformas. El mismo día que se daba la condena, también se avanzaba allí en Siria en detalles técnicos para las leyes, por ejemplo, de los partidos políticos. ¿Cuáles son las deudas cruciales, fundamentales que todavía tiene el gobierno con esos sectores que legítimamente están reclamando cambios? No, prácticamente los sectores que ahora quieren legítimamente un cambio están de acuerdo con un cambio pacífico. Mientras que un gobierno dice desde el principio, ya estamos con el pueblo, que quiere el pueblo, lo vamos a trabajar. También el proyecto del presidente Assad no viene de 5 meses o 6, viene desde el 2000. Pero los cambios fundamentales, las presiones en la zona, nos impidieron de ejecutar esta agenda de reformas políticas. Recordamos la guerra contra el terrorismo, recordamos ataques de Israel en el Líbano, recordamos la guerra de Estados Unidos, la invasión en Irak, recordamos en 2005
el cambio del gobierno o matar de forma sospechosa al primer ministro, y antes que muera el primer ministro libanés quieren culpar al gobierno de Siria. Después en 2006 la guerra Hezbollah-Israel y todo el apoyo casi mundial para acabar con Hezbollah, que acabar con la resistencia en la zona. Prácticamente el tema nuestro, como decimos, tenemos un miedo con nuestro pueblo, porque con 6 meses estamos con más de 80, o el presidente 80% de la aprobación. Tratamos con mucha sinceridad al pueblo sirio, con mucho respeto. Nosotros representamos al pueblo sirio, el pueblo sirio tiene sus mecanismos internos. No aceptamos que vienen otros ministros de exteriores o otros presidentes para proclamar derechos en nombre del pueblo sirio. Esta es una ironía. Algo como respeto al pueblo sirio. Nosotros fuimos claros de cambio, son muy claros, por ejemplo, en anular todas las leyes que vienen desde la época de la Segunda Guerra, porque corresponde con la situación bipolar que tiene Siria, que tiene territorio ocupado. La ley de emergencias correspondía a una ley dentro del marco jurídico, no fue una ley que estaba fuera del marco legal. Pero a pesar de esto lo sacamos. Pero ya sabemos desde el principio que las medidas van a ser graduales, porque es una excusa, van a entrar hasta pedir el derrocamiento del régimen. No es la cuestión de reformas populares, lo fue muy bien claro desde el principio, pero hemos dicho, bueno, si es el argumento, vamos a tratar de resolver este tema, y fue claro el presidente desde la primera semana o la segunda semana donde puso prácticamente todo el programa de reformas, de leyes electorales, de medios de comunicación, claro, de la administración local, de incentivar, porque este cambio, hemos dicho, no se puede cambiar una ley, hay que cambiar todo el acervo jurídico de un país. No puedes solo cambiar esta ley, hay que cambiar también la cultura, que la gente acostumbre. Porque usted no puede crear una ley de partidos políticos donde están más de 40 o 50 años. No había 9 políticos que dentro de un pueblo democrático no existía un solo partido. Pero para abrir el camino a una pluralidad política necesita un tiempo. Ese tiempo, incluso se dijo que una vez que se hablaron de reformas, bueno, no es lo que queremos, y eso quedó claro. Vamos rápidamente al otro tema que estábamos tratando tempranito. En Libia nos llegan imágenes a esta hora de las televisoras. Fíjense, esto también es en vivo, lo que sucede a esta hora en la capital. Seguimos con esos enfrentamientos, los disparos, los ataques, esos grupos y las corridas. Nosotros seguimos atentos, recordamos, a la espera de nuevos contactos con nuestro equipo de enviados especiales allí, quienes se encuentran atrapados literalmente en el Hotel Rixos, el hotel, uno de los mejores equipados, si se quiere. Bueno, hoy es escenario también de esos enfrentamientos que se mantienen en la capital, recordemos, por parte de los grupos armados apoyados por la OTAN y los grupos leales al gobierno de Muammar Gaddafi. Esto sucede a esta hora, es en vivo y nos llegan entonces estas imágenes desde Trípoli. Volvamos ahora con nuestro tema. Seguimos hablando de Siria para tratar de entender. Hay muchos que no conocen la realidad de este país y nos manifestaron el interés. Las manifestaciones que en un momento se veían, antes de hablar de reformas, de proyectos o de leyes, se veían manifestaciones en la calle. Ahora las que nos llegan es justamente en favor del gobierno. Ayer la última que compartíamos recién. Y también estos testimonios de la calle, ciudadanos sirios que hablan de la siguiente manera. No aceptamos sus excusas humanitarias para intervenir en nuestro país. Apoyamos a nuestro presidente y respaldamos las reformas que está llevando a cabo. Su preocupación por los derechos humanos es pura mentira. Lo demuestran las violaciones que cometieron en Irak y sus actuales ataques contra civiles en Libia. Rechazamos la declaración y seguiremos apoyando a nuestro líder. Esa concentración importante también se daba en la capital en apoyo al gobierno. Ahí lo tenemos al presidente Bashar al-Assad. Tenemos que hacer un alto otra vez, vamos a volver a Libia, a las imágenes que nos llegan a esta hora, recordemos, en vivo y en directo,
de Trípoli, la capital de ese país en donde continúan los combates. ¿Nos puedes dar, por favor, una descripción de lo que estamos viendo? Bueno, estamos a 500 metros de la posición de Gaddafi. Estos son sus hombres, son su fuerza de apoyo. No estamos seguros de qué están haciendo, porque esta es su línea de frente, esa es su línea de defensa. Y ahí es donde están ellos aguantando, mientras los rebeldes están tratando de entrar. Aquí es donde se solían recibir los visitantes. Eso es lo único que te puedo decir desde donde estoy parada aquí. Vemos que sus hombres que están en sus posiciones. Bueno, esto es muy significativo. Parece que hay unos hombres de Gaddafi aguantando su posición. Antes vimos algunos disparos. Muchas gracias. Bueno, ha habido muchos bombardeos. De hecho, todavía se puede ver el humo en este complejo donde los rebeldes están posicionados. Parece que no hay... Parte de los reportes que nos llegan entonces a través de la cadena Al Jazeera a esta hora en vivo. Continúa la situación, por supuesto, Telesur durante toda la jornada a través de rondas informativas, de avances. Vamos a llevarles detalles. Hay otro punto que habla de ese calco, la misma receta que están aplicando, por lo menos en la intención. Se crea un Consejo Nacional de estos grupos de oposición en Siria y, bueno, incluso hasta el nombre, el Consejo Nacional de Transiciones en Libia, ahora se habla de ese Consejo Nacional. ¿Qué significa eso? No, prácticamente el pueblo, ellos están haciendo estudios o quieren asimilar a una experiencia que vivieron en Libia, pero estamos diciendo no es lo mismo porque verdaderamente, porque la realidad que crearon sobre Siria era una realidad mediática que no tiene nada que ver con la realidad. Porque te estabas hablando de manifestantes, los manifestantes que fueron contra del régimen del gobierno de Siria, del 17 de marzo hasta hoy, eran de una tasa aproximadamente de 28.000, solo un día salieron 150.000 en contra, mientras en este día dicen que 1 millón, todos se ofrecen menos de ese número. Mientras ellos no querían ver manifestación pro del gobierno, de 6 a 10 millones de un día salieron a decir sí al presidente Bashar. Entonces prácticamente no podemos favorecer a un grupo muy limitado y decir este grupo que está liderando el cambio. A pesar de todo el respaldo internacional, estas maniobras creo que no van a funcionar. Usted dio una cifra, ¿qué porcentaje de ciudadanos hoy todavía apoyan al gobierno de Bashar al-Assad? Yo he dicho, después de 6 meses tenemos entre 70 y 80% de respaldo verdadero, porque cuando salieron solo un día, el 22 del 6, 10 millones en toda Siria dicen sí al presidente, en muchos sites, en muchos websites dicen no, funcionarios del gobierno, del ejército, pero bueno, tenemos menos de 2 millones de funcionarios y otros menos de 2 millones de militares y reservistas. ¿De dónde sacamos esos 6 millones? Bien. Y no puede ser todos los funcionarios, sino todos los militares salir a la calle para proclamar. Entonces, si nosotros controlamos hasta hoy todos los funcionarios y todo el ejército, es decir, nosotros estamos bien con ellos, estamos controlando, ellos respetan nuestro poder o el poder del Estado o del gobierno. Prácticamente, el más peligroso en todo lo que está aconteciendo, el papel de los medios, como han visto, que hasta falsifican manifestaciones, falsifican acontecimientos en Irak, en el Líbano, en otros países árabes, y dicen esto está aconteciendo en Siria. Entonces, prácticamente hay que denunciarlo, porque estos medios, a sabiendas, están haciendo un papel provocativo, un papel para destruir un país, pero prácticamente nosotros, como el presidente dijo, que han elegido el pueblo errado, el momento errado. Muchas enseñanzas también dejan estas situaciones para nosotros los medios de comunicación y para todos los que necesitan informarse. Embajador, se nos acabó el tiempo, pero lo comprometo para una próxima oportunidad.